estaríamos dando preferencia a un hombre en lugar de a Dios, ¿no? Eso no coordina, no está acorde con lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú pones, es que a un loco se le ocurrió poner el Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En la mente de Dios no existe tal cosa, solamente existe la palabra de Dios que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ningún apóstol dijo, este es el Antiguo Testamento, eso lo hicieron los hombres, ¿no? Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, que sí es verdad, hay un antiguo pacto, pero no existe Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como tal. Porque en la mente de las personas ponen una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la mente de Dios no existe tal cosa, ¿no? Cuando tú te vas a Efesios 2:12 y en adelante, dice que antes estabas alejado de los pactos y de las promesas de Dios, pactos con ese. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos pactos y solamente un pacto fue abolido de todos esos pactos. Entonces, cuando ese pacto, primer pacto, tenía ordenanzas y un santo eterna, ese pacto quedó abolido. Ahí no te está hablando de los 10 mandamientos. Y siempre que te habla de la ley, siempre que te habla de la ley del pecado, de la ley de los sacrificios y la ley de la circuncisión, te lo pone como algo pasajero. Pero siempre, siempre, sin ninguna sola excepción, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo que te hablan de los 10 mandamientos, te lo pone como algo vigente, permanente y para siempre, sin ninguna sola excepción en toda la Biblia. Entonces, Hola, Ani. Hola, hola, acá está Luis hablando con Lemos. Hola, Lemos. Yasmín. Luis, hola, Ani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. bendiciones, 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 bendiciones. Buenas ¿Qué noches, estás buenas noches. Estoy Bendiciones a escuchando. Pido la todos. palabra, Dios les bendiga. Sí, pido la vamos, palabra. adelante, Lemos, qué bueno, qué bueno. Y después organizan un Esto, debate por YouTube bien puesto. sí, mira, Adelante. independientemente de cualquier sean los debates, vámonos a las bases, a las bases. Yo me voy a las bases, a la raíz. Mira, voy a resumirte lo que es la Biblia. Te voy a resumir la Biblia. En la ley, el Todopoderoso eligió a Moisés. En la ley, el Todopoderoso eligió a Moisés. Lo eligió directamente y lo envió con una misión. Vemos al Todopoderoso elegir a un ser humano, hablándole y estando con él y hacer milagros con él. Ahora nos vamos para la gracia. En la gracia vino Cristo, en la gracia vino Cristo y estando en carne, eligió también y envió. Estando en el Espíritu, eligió y envió. Esa es la esencia del cristianismo de Cristo. O sea, algo real, algo vivo, algo directo por él. Entonces, el siervo Luis, escuché que era adventista. Entonces, yo le hago una pregunta fácil a Luis. Luis, ¿quién es el único que envía a predicar al ser humano? Ya sea para predicar, sea para bautizar, sea para dar una palabra, así como los profetas, ve allá al rey Ezequías y dale esta palabra. Eso es una palabra viva, no una palabra escrita, palabra viva. Cristo es el verbo, Cristo es acción, Cristo es palabra viva. Como dijo el centurión romano, maestro, Cristo, esto le dijo, solo di la palabra, lanza la palabra, que yo tengo fe, que yo sé que al lanzar la palabra, mi siervo sanará. Y Cristo lanzó la palabra, tu fe te ha salvado, listo. Eso es palabra, eso es palabra. Entonces, hoy las personas se basan en la letra, una letra redactada en Biblia. Entonces, ¿quién es el único que envía a predicar al ser humano? Yo le hago la pregunta a Luis. bueno, primero deja corregirte en algún aspecto que es un error gigantesco que se tiene por no entender la palabra de Dios. No existe en los tiempos. Otra vez estaba escuchando una persona que decía, en los tiempos de la Permiso, ley. Luis, te robo un segundo, Luis. Buenas Ok, noches. Nosotros estamos acá con Lemos. Por supuesto que han entrado Humberto, Alcide, Roosevelt, Santiago, Yasmín, Luis, que ok, adventista, católico, y Lemos es el hermano ajá. que dice que Cristo no es Dios y entonces está en diálogo con Luis N. Yasmín González. Así que adelante. Sí, no existe cuando dicen en los tiempos de la ley,
no existe en los tiempos de la ley. La ley siempre ha existido desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, en los tiempos de la gracia siempre ha existido. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, la gracia siempre ha existido. No existe en los tiempos de la ley, no existe en los tiempos de la gracia. Los que están en la gracia son aquellos que aceptan a Cristo como su redentor, que ofrecen a ese Dios, aceptan como Salvador. En el Antiguo Testamento, las personas que aceptaban y se arrepentían de sus pecados ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy día las personas que siguen en pecado siguen estando bajo la ley. La ley lo está acusando. Dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esas personas están bajo la ley. O sea, la ley los acusa. Cuando ellos se arrepienten, ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia de Dios. Entonces, en el momento que tú te arrepientes, ese es en ese preciso momento que estás en la gracia de Dios. Pero hasta que no te arrepientes es cuando ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Eso te lo dice la palabra de Dios en Romanos 8, 1 y 2. Entonces, ya no estás bajo ¿qué? Bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Bajo qué ley ya no estás? Bajo la ley del pecado y de la muerte. Bajo esa ley ya no estás. Porque la paga del pecado es muerte. Para Pablo, la ley del pecado y de la muerte es la transgresión de la ley, matar, robar, adulterar. Por eso que las personas que pecan son las que no se salvan, las que siguen, porque dice, dice la palabra de Dios, ni los adúlteros ni los idólatras. ¿Quiénes son los adúlteros y los idólatras? Los que quebrantan la ley de Dios, los que siguen pecando. Ellos siguen estando bajo la ley. O sea, la ley los acusa y la ley los condena. Les dice, debes de morir por tus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Por eso le dijo Cristo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, no adulteres más. O sea, guarda la ley de Dios. Ahora que ya estás bajo la gracia, guarda la ley de Dios. Pero cuando estás bajo la gracia, hasta que tú aceptes a Cristo como tu Salvador. Porque si todos dijéramos, ahora estamos en los tiempos de la gracia, quiere decir que todo el mundo se va a salvar. No. Solamente los que están en la gracia son los que se salvan. Ese es un error gigantesco. Y es una de las peores herejías que existe en este mundo, pensar que antes estábamos en los tiempos de la ley y ahora estamos en los tiempos de la gracia. No existe tal cosa. La Biblia no enseña tal cosa. Los que están en la gracia son los que se arrepienten, se hacen en el Antiguo o Nuevo Testamento. Dice la palabra, ¿y cómo se justificó Abraham? ¿Por la ley o por la fe? Y dice, por la fe, dice la palabra de Dios. Entonces dice que Abraham fue justificado por la fe y dice la palabra de Dios que la gracia es por medio de la fe. Eso te lo dice Efesios y te lo dice Romanos. Entonces la gracia es por medio de la fe. Y dice la palabra de Dios en Habacuc que el hombre vivirá por la fe. Y dice Pablo, como está escrito, fíjate, te lleva al Antiguo Testamento. Siempre todos te llevan al Antiguo Testamento. Cuando dice Pablo, toda escritura es útil para redarguir, para corregir y para instruir, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice que todos los que se escribió anteriormente no dice fue, dice es para nuestra edificación. Dice la palabra, la ley y al testimonio. Por eso los de Berea veían lo que decía Pablo era verdad. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen. Hay una armonía perfecta entre los dos. Hay una armonía perfecta entre la ley de Dios y entre la gracia de Dios. Es una el herejía antiguo pensar pacto, que la ley y la gracia están tan Luis, peleadas. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Luis, el antiguo pacto fue las letras, ¿cierto? No realmente. Porque mira, te voy a decir ¿No fue una la cosa. letra? No, porque Ahí hay estás muchos errado. pactos. Ahí estás errado. Sí, La ley de Cristo pero fue por el dedo de su mismo dedo escribir en tablas de piedra. Sí, pero ¿me permites leer la palabra de Dios? Y más, a los judíos les fueron confiadas las escrituras sagradas. A los judíos. La ley, la Torá, el antiguo pacto fue la letra. Ahora mira este misterio, Luis. Mira, ve. Si el antiguo pacto fue las escrituras, ¿y por qué si estamos en el nuevo pacto, por qué siguen con las escrituras? Descíframe ese misterio. Ok, te lo voy a descifrar, pero me tienes que dejar hablar, ¿ok? ¿Está bien? No creo que lo puedes hacer. Ahora, mira, entonces déjame hablar, que quieres que te lo descifre, pero déjame hablar. No, ya te hablaste, ya hablaste. Permíteme hablar que ya te hablaste. Yo le doy 5 minutos a cada uno y entonces ahí pueden desarrollar el tema. Así que permíteme hablar que ya hablaste. Porque ya hablaste mucho, si tú tienes la razón, tenemos un Cristo mentiroso, tenemos un Dios mentiroso, tenemos un Pablo mentiroso. Déjame hablar a mí ahora. Tenemos ya hablaste bastante. a un Moisés mentiroso. Tienes la razón tú. A ver, Luis. Ya te deja hablar, siervo, mira. Le doy 5 minutos, leemos adelante.
Siervo, mira, ve, tú mismo lo afirmas, la gracia es Cristo. Cristo vino y le dijo al joven rico, vende tu riqueza, dalo a los pobres y te me presentas. Y ven y sígueme. Esa es la gracia. Esa es la gracia revelada al ser humano. Y Cristo mismo le dijo al joven rico, y el joven rico creía en las escrituras. El joven rico creía en las escrituras. Y mira lo que la refutada que le dio Cristo. Le dijo una orden, le dio una orden clara, precisa, concisa. Le dijo, ve, vende tu riqueza, dalo a los pobres y vente, me presenta para que me sigas. Él no siguió a Cristo la gracia, él siguió fue la escritura, la Biblia, él prácticamente siguió fue la letra. Eso no dice la Entonces, Biblia, la bro. gracia es Cristo. Mira, la gracia tú mismo me das Ujú. razón, tú mismo me das la razón. La Pero gracia eso es no dice Cristo. la Biblia. O sea, eso no dice la ¿Qué no Biblia. Eso lo dice la dices Biblia? tú. Pero explícame qué no dice la Luis, Biblia si yo lo que yo te Pero Luis, digo, lo te que lo estoy estás diciendo diciendo es Luis, con mentira, bro. Eso no dice certeza, la con Biblia. realismo. Yo no tengo ningún error, siervo. Yo no tengo Pero ningún eso no error. dice la Biblia, eso lo dices tú, brother. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, me estás diciendo que el joven rico seguía la palabra de Dios. El joven rico no seguía la palabra de Dios. El joven rico creía en las escrituras y en ese Pero no tiempo la estaban las seguía, brother. escrituras. ¿De qué Y él sirve de que creía, tú, déjame hablar, también los el joven fariseos rico creían, creía Satanás también cree en las escrituras, déjame brother? hablar, el joven rico Ajá. creía que obedeciendo la Torá iba a ser salvo. ¿Qué le Pero dijo el joven Cristo? rico no Déjame terminar. obedecía a la ¿Qué le Torá, dijo Cristo? brother. Obedeces Luis, esto, deja que cumple esto. termine. Bueno, está bien. ¿Qué le dijo Cristo? Pero, ¿Qué le pero el dijo joven rico Cristo? no Vende tu obedecía a la Torá, riqueza y te brother. me Es el problema con presentas ¿no? y ven y sígueme. Yo te pregunto, ¿siguió a Cristo o siguió las escrituras? ¿A quién siguió No Cristo? siguió ni a Cristo Siguió ni a las las escrituras, escrituras. brother. Siguió las escrituras, siervo, no sea ¿Dónde terco, dice que siguió las siguió, por el amor de escrituras Dios, dónde dice y que siguió las fue escrituras? excluido, no ¿Dónde sirvió dice que para el siguió? Dame el reino, versículo, donde dice que siguió las no escrituras. Dame el sirvió. Ay, versículo. ahora no lo sabes. ¿Qué le No dijo lo el joven dice, rico? brother. Obedezco Ok, dame esto, el versículo obedezco donde dice que esto, siguió las obedezco escrituras. esto y obedezco esto. ¿Y esa no era la ley Ok, antigua? La ley dame el antigua era versículo, que es, esa. ok, Entonces, ¿qué le vamos a dijo Mateo Cristo? Déjame 19. hablar. ¿Qué le dijo Cristo? Ve, vende tu riqueza y te me Ok. presentas a mí y sígueme. ¿A quién siguió él? Él siguió fue las escrituras. Él creyó que No siguió las obedeciendo las escrituras, escrituras brother. En ninguna parte iba dice a que ser siguió las salvo. No escrituras. fue así. Él se condenó porque él no siguió él no siguió a Cristo. Y Cristo es la gracia. Tú mismo te refutas tú mismo. Ahora mira, yo te hago una pregunta al grano. Voy a ir al grano. Voy a ir al grano. ¿Quién es el único que envía a predicar al ser humano? Respóndeme. Dios. Dios. Ahora yo te pregunto, ¿te envió a ti a predicar o alguna misión? Sí, dice la palabra de Dios que Cristo es Dios y Cristo nos Ah, mandó a sí, predicar la pues te palabra de envió Dios Dios. mismo. Entonces, si tú me dices que te envió Dios mismo, me tienes que dar una respuesta así similar a la de Moisés o la de Pablo, que lo eligió directamente como tú lo has dicho. Dios mismo envía y elige. Entonces, me dice que Dios, bueno, ¿cómo fue eso? Yo te Sí, dice, aseguro que no eres vayan y hagan elegido, no te discípulos, dice envió, la palabra de no Dios. te ¿Quieres que te envió. dé? Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y Ya, prediquen todo lo que yo les he así, mira, enseñado. Luis, Ajá. así me ha respondido el catolicismo romano, A el la cristianismo fregada. evangélico y los testigos de Jehová, todos me han salido con ese mismo cuento. Yo te voy a corregir. Ese pedacito de lo que dice ahí, y de hacer discípulos es cuando Cristo le 28, dice a ellos, 19 al 20. antes de descender a su gloria, antes de él descender a su gloria, él le dice a sus discípulos, y a hacer discípulos. Eso lo ve hasta un niño de primaria. Está dirigiéndose a ellos, no a usted, no a los testigos de Jehová, no a los mormones. Eso no tiene presentación. Ahí no te envió Dios entonces te envió fue la Biblia y la Biblia no envía a nadie. La Biblia no envía a nadie, estás errado. Ahorita te doy en Deuteronomio 18 te habla de un profeta y ese profeta es Cristo. Fíjate lo que dice. Dice, pondré un profeta en medio de ti y a tus hermanos como yo, y como yo lo levantará, dice Jehová, conforme lo que Bueno, tú y tú mismo lo tuviste has a dicho, Jehová. me lo estás afirmando. Es Él es el que levanta siervos. tiempo de Luis, es el tiempo de Luis adelante. Sí. Pero respeten el tiempo de cada quien. Así se escucha bien lo que dice uno y dice el otro. Adelante, Luis. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice,
y levantaré por en medio de ustedes un profeta, dice, en medio de ti y de tus hermanos, que yo levantará a Jehová tu Dios y oiréis conforme a los que pediste a Jehová, dice, y oiréis, a él oirás. Cuando dice a él oirás, que cuando se refiere a Cristo aquí, porque Cristo también profetizó, por eso es profeta, ¿no? Apaguen los Aparte de otros ser micrófonos porque se escucha eco. Adelante, Luis. entonces, cuando dice a él oirás, quiere decir que cuando uno oye al profeta, hace caso de lo que el profeta dice. ¿Sí me explico? Supongamos también, David fue un profeta, también Abraham fue un profeta. Entonces, entonces lo que viene por boca del profeta es palabra de Dios. ¿Ok? Es palabra de Dios. Entonces, dice, Jehová me dijo, hablarás bien, ha dicho, el profeta se levantará en medio de tus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y les hablará a todos los que yo les mandare. Entonces, si te habla de aquí de Cristo, que es el profeta que levantaría en un futuro, ¿verdad? En medio de ustedes. Ok, dice que le hagamos caso porque lo que está hablando él es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y te dice Cristo, Luis, por medio ves del al grano, Espíritu. Luis. No, yo lo que te pido es que vayas al grano. ¿Cómo fue eso que te mandó Más Dios a claro no predicar? puede, Pero no puede hacer. Clemo, deja que Y, termine el tiempo y y dijo después Jehová, ha hablado dice, profeta, levantará en medio de ti y de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, Por eso, y le hablará todo lo que yo mandare. por Más eso. Si ves que cualquiera él que, hace todo, espérate tantito, más cualquiera que no oye las palabras de él, a que hablaré en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice Jehová. Entonces, ok, si el profeta dice que hablare y que Luis, tú no le hagas caso, dice que a Dios te va a pedir cuentas, ¿por qué no hiciste caso a él? Y el profeta dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Entonces, tú dices que no lo sigamos, pero la palabra de Dios dice que sí. Si ves como tú en una armonía perfecta la palabra de Dios. Ahora, otra cosa, decías que el joven rico guardaba los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice que el joven rico guardaba los mandamientos de Dios, brother? búscalo en la Biblia, búscalo en tu No misma lo Biblia, búscalo. dice, brother. No dice la Búscalo, palabra de Dios que el joven rico búscalo, guardaba amigo, la búscalo. palabra de Dios. Lo dice el joven rico. No lo dice la palabra de Dios. Estas fueron palabras de el joven rico. También los fariseos dijeron que Jesús era príncipe de los demonios. ¿Quién es la autoridad que está hablando ahí, brother? ¿No estás viendo eso? Mira, una cosa es, o sea, Ana puede decir una cosa aquí y otra cosa es lo que diga la palabra de Dios. ¿Sí me Luis, mira, yo explico? quiero ir al grano, es que Pero te déjame extiendes terminar. mucho, mira, ve, déjame hablar tantico, te extiendes mucho y no vas al No, grano. es que lo que estás Mira, ve, diciendo tema son en específico, mentiras, mira, para que brother. me entiendas, tema en específico. No, es que ¿Cómo estás diciendo predicarás? y ¿Cómo predicarás si no fueres mira, aquí está enviado? Ana de testigo que estás tergiversando la palabra de Luis, Dios. vamos al grano, Luis. ¿Cómo Ok. predicarán si no fueren enviados? Dime, nomás dime ese puntico de la Biblia que dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y si el único que envía es Cristo, ¿quién te envió? A ti no te envió Cristo, te envió fue la Biblia, porque ya lo mencionaste, y que está escrito. Entonces, porque está escrito, entonces cualquier persona va y toma una Biblia y predica. Eso me respondió el catolicismo romano, eso me respondió el cristianismo evangélico, Pues eso me entonces, ¿cuál respondió es tu hasta los norma de fe? ¿Con, testigos de con, Jehová. Los con qué testigos vas de a Jehová saber lo que también es me responden. correcto? ¿Cuál de los Dice tres la tiene la palabra de razón? Dios, Ninguno de Isaías los tres. 8:20, la ley de testimonio que si no hablaran conforme a esto es porque no le ha amanecido. No eres elegido, Luis, no eres elegido. No sea terco, siervo, no sea terco. Usted no es Ay, Dios elegido. mío, Padre Celestial. No eres Ok, tienes 5 elegido. Tú minutos, yo voy a mismo, apagar mi mira, Luis, micrófono. tú mismo lo dices que el que envía es Dios. Y si Dios eligió a Moisés y si Cristo eligió a Pablo en la gracia, deberías dar una respuesta así. Me eligió Dios y está revelación, porque Él revela, se revela al hombre. Cristo en el Espíritu se le reveló a Pablo, porque Él le habló a Pablo. A ti te ha hablado, a ti te ha elegido, a ti te ha dicho algo, no te ha dicho nada, siervo, no te ha dicho nada, no sea terco. Y la palabra de Dios no es escrita, la palabra de Dios es revelada. Hasta el mismo Pedro lo dijo, en tu misma Biblia lo dice. Maestro, ¿a quién iremos si únicamente en ti están las palabras de vida eterna? Las palabras de vida eterna no están en la Biblia, mi hijo. Las palabras están en Cristo. Él es el verbo son palabras. Estás errado. Entonces yo te pregunto nuevamente, ¿quién te envió a predicar?
dice que Dios es falso. Ajá, déjame hablar. Está Me haces preguntas, falso. pero A no mí me no me dejas hablar, engaña brother. nadie, mijo. A mí no me engaña nadie. Di la verdad. ¿Quién te envió? Di la Biblia. Di salida, di me envió fue la Biblia. Y la Biblia, entonces si Dice te la envió a ti la palabra, Biblia, la Biblia es la palabra mira, de si, Dios, si te envió a brother. ti la Biblia, La Biblia se tiene te poder, sale su un palabra tiene endemoniado, a poder ti te y su sale un palabra no es la endemoniado y te palabra de toca Dios, salir la corriendo. Biblia. Te sale un ¿Ah? endemoniado y te toca salir corriendo. ¿Por qué? Porque no eres no te ha elegido, no tienes ni autoridad para ser hijo de Dios, ni potestad para batallar contra ¿O que ya me Satanás. vas a dejar Entonces hablar o no? te ¿Ya tocaría puedo correr hablar? porque te envió la Biblia. Ok. Fíjate, en primer lugar, aquí estás, te voy a decir dónde está cerrado. Dice, entonces vino uno, dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo Eso como a lo ti cumplía mismo. él. Déjame leer, ¿ok? Ahorita me interrumpes. El joven dijo, ¿quién es el que habló aquí? El joven rico le decía que El yo joven cumplía dijo, todo eso. espera, déjame terminar, ¿ok? ¿Quién es la autoridad? El joven rico no es una autoridad, brother. Ahora Por fíjate, eso, yo no estoy el diciendo joven dijo, eso. todo eso lo guardó de mi juventud. El Por joven rico eso, él estaba cumplía mintiendo. si ves que él cumplía la Pero escritura, ¿por qué? Déjame terminar, no me interrumpas. Dice, el joven rico todo eso lo guardó de mi niñez. Él no estaba guardando la ley de Dios. Y una prueba es que Dios lo eso prueba. no era Dice, ley de entonces Dios, vende todo lo que tienes. Ok, eso no era la ley de entonces Jesús Dios. le dijo, Oye, estás errado, dice, cómo vas entonces a dijo, decir si que quieres eso ser no era la ley perfecto, de Dios? Esa era la pero ley de Dios, ¿me vas a la dejar ley hablar o no? mosaica. ¿Me Oye, vas pero a es que dejar hablar o me no? enojo porque es que dices cosas que Es que no estás tienen diciendo puras sentido. incoherencias, brother. No tiene Fíjate, sentido que no cumpliera la ley de Dios si esa era la ley di- de Dios. No él no estaba matarás, no cumpliendo la ley, hurtarás. aquí Eso no mismo era te ley. lo Entonces, ¿qué dice, era brother. Ok, entonces? ¿Fábulas? ¿Qué era eso? ok. Eso era la Pero ley. déjame hablar, no me interrumpas. Fíjate, entonces le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende y todo lo que tienes, dáselos a los porvenir, y de hacer los tesoros del cielo y tener, dices, y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Dice, oyendo al Entonces lo joven rico estas siguió. palabras fue triste porque tenía muchas posesiones. Él, ¿sabe lo que hizo eso? ¿Sabes qué hace ahí? Hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Ahí está la prueba que el joven rico no estaba guardando la ley de Dios. Ahora, fíjate lo que te dice Mateo 23, aquí, Mateo 23 acerca de lo que es la ley. Fíjate lo que dice Mateo 23 para que entiendamos, para que veas que el joven rico no guardaba la ley de Dios. Fíjate lo que te dice Mateo 23. Ay, Dios mío, yo quedé Fíjate, te impresionado ahora que no dice, guardaba la ley, que es lo que estaba Fíjate, guardando, el dice, que guardaba hay de de vosotros joven, escribas y de fariseos niño que hipócritas y guardaba. tienes más la Ay, mente y el nado Ani, y el comino y deja lo Ani, más importante de que la ley estos que es la debates así no justicia, me la gustan porque es que no hay misericordia y la fe. madurez, no hay Aquí te dice que profundidad. te dice Cristo que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. O sea, la misericordia es parte de la ley. Ahí el joven rico estaba mostrando misericordia. Es que No, tienen que respetarse los tiempos y ustedes no se respetan. Ya les dije, 5 minutos es que uno, mi amigo está 5 minutos diciendo el puras otro. incoherencias y está diciendo puras mentiras. Además, O el sea, tema era que no, y no, Lemos no cree ajá. que Cristo es Dios y ustedes tenían, o Luis tenía que demostrarle si Cristo es Dios, si Cristo en Sí, Cristo para eso te dice Colosenses 1. Realmente, ¿qué No, Ani, versículo era Ana? ¿Colosenses 1 qué? Colosenses Y, 2:9. y dos, Colosenses 2:9 y Colosenses 1 qué también. Colosenses 2:9 te lo dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, te lo dice, pero también en Colosenses 1 también te lo dice. 1:15. Ah, por eso, ah, tú mismo lo afirma, Pero Luis, lo Porque afirma, él es la bueno, pero dice, usted plenitud, él no es la está para, plenitud de la usted no está para gracia. dar texto bíblico. Acá dice, el porque en tema él, es hablando de Jesús, habita ustedes, a corporalmente ver la si plenitud ustedes de la pueden, deidad. a ver, Bueno, ya hablo yo, ahora me toca a mí, Luis. Luis, pero respóndeme otra vez, Luis. adelante, ¿Quién te envió a Lemos. A ver, predicar? vamos a ver. cinco El minutos Padre. Lemos y cinco ¿El minutos Padre? Luis. Ay, Salvo Dios, que no diga mentira, Luis. quiere a Bueno, tengo la palabra. ¿Y a ti quién te seguir el envía a tema. predicar, brother? Luis, pero ven acá, Luis, mira, ve, estamos entre personas maduras, personas ya Sí, pero adulticas. lo que pasa es que estás diciendo Luis, muchas dale incoherencias, paso, Siervos, cosas que dale la palabra de paso, Dios no hermano dice. tengamos Luis. criterio, Luis, tengamos Luis, sentido de dale paso a los pertenencia. hermanos si quieren Si ellos yo hablar. estuviera errado, Está yo me Roosevelt, está dejaría guiar Santiago. de ustedes, pero es que ustedes están errados. Ustedes están errados.
Ok, ok, ok. Voy a cerrar el micrófono. Tienes 5 minutos para expresar que Jesús no es Dios con la palabra de Dios. Claro, pero si Roosevelt quiere participar y Santiago quiere participar, prenden los micrófonos después. Bueno, que Tenemos ellos participen. Pásale 5 a ellos en minutos eso. para poder decirnos con la Biblia si Cristo es Dios o no es. Adelante, Lemos. Bueno, adelante, mira, como se lo dije al sacerdote Tomás Berot ayer en un debate, un diálogo. Yo le dije a él, la Biblia te dice en una parte que Cristo es Dios y en otra parte la Biblia te va a decir que es hijo de Dios. Entonces, aquí qué está pasando? Aquí hay una división. Porque en una parte dice una cosa y porque en otra parte dice la otra. Eso es crear división. La Biblia está llena de apócrifos. La Biblia está llena de apócrifos. Entonces, ¿quién es el que saca de duda al ser humano si no es el Espíritu Santo? Él les guiará toda verdad. Él les enseñará y les recordará todas mis palabras. Para eso dejó el Espíritu Santo Cristo, para uno no caer en el engaño. ¿Ya? ¿Eso es todo? Por eso. Le estoy diciendo algo con fundamento. La Biblia dice que Cristo es Dios y después en otra parte te dice que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, ustedes están de lleno en la Biblia sabiendo que la Biblia está llena de divisiones. Entonces, ¿quién es el que saca de dudas al ser humano si no es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, te cuento que el Espíritu Santo le habla al ser humano. Le hablaba a Felipe, le hablaba a Ananías, porque Ananías, él escuchaba la voz y escuchaba la guía, vas a recibir a Pablo. Lemos, Eso es el verdadero evangelio, que tú escuchas al Espíritu Santo hablarte, si no te Ok. habla, pues estás perdón, en nada, no eres su siervo. perdón, Luis. Esa es Lemos, ¿le puedo la hacer una Ok, gracia que pregunta? escuchas. fíjate lo que dice la Espera, palabra de Dios en espera, Tito Luis, 2:13. espera, Luis, un segundo. Lemos, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Ana. ¿El Espíritu Santo a usted le habló y le dijo que Cristo no es Dios? Yo quiero saber. Pues Ana, pues fui elegido a los 17 años, Ana. Fui elegido Por directamente eso, por me un interesa, Cristo vivo. claro, me Y interesa Cristo que, no es Dios. Es que Cristo no es Dios. El Padre lo dijo en la voz del cielo. Él es mi Hijo amado, a él oí. Él no es Dios. Si el Padre es mayor, ¿cómo el Hijo va a ser Dios? Hace parte de la divinidad, pero no es Dios. Dios es el Padre, Dios es el mayor. Ok, bueno, ya puedo. Anime, dame 2 minutos nomás. sí, adelante, y después dale paso a los demás si quieren Sí, fíjate participar. lo que dice 1 Timoteo 2:13, dice, sin contradicción y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, otra vez. Dios, con D grande, fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo? Pero dice la palabra de Dios aquí, dice la palabra, dice, Dios fue manifestado en carne, dice la palabra de Dios. Tito 2:13, fíjate lo que dice. Aguantando aquella esperanza bienaventurada, la Aguardando. manifestación y gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Del gran qué? Dios y Salvador Jesucristo. En Juan 20:28 recordamos lo que le dijo Tomás a Jesús. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Y siempre que Cristo estaba con los apóstoles, siempre los corregía. Aquí Jesús se deja adorar. Entonces, y también dice en Juan 8:58, recordemos cuando le dice antes de Abraham, yo soy. Ese yo soy, es el yo soy que está en Éxodo 3:14. Es el yo soy que cuando habló con Moisés dice, yo soy el mismo yo soy. Y Juan 10:30 al 33 dice claramente, yo y mi Padre uno somos el mismo, dice la palabra, somos unos, ¿no? Entonces, en Isaías 43:10 también, en Juan, sabemos la que dice en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo dice que el verbo era Dios, y ese verbo se fue manifestado en carne, el mismo te lo dice claramente en Juan 1. Entonces, en el principio era el verbo, o sea, el verbo es Cristo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dice que también el verbo era Dios. Lo dice Luis, y cuando claramente. Cristo le dice a Satanás, ante tu Dios te postrarás y a él solo servirás, ¿por qué no dijo te tienes que postrar ante mí? ¿Por qué menciona al Padre? Porque él lo dijo en la condición humana. Ok, Ah, o si sea, ves. cuando vino una condición humana, ¿Por y qué también él dice que estando en la sigamos su carne ejemplo. aquí, por qué estando en la Ok, tierra, por qué clama Padre? Dime eso, ¿por qué clama Padre? Porque no tiene que decirse otra cosa, ¿por qué le llama Padre?
Entonces, si ves que la Biblia está llena de división, No, porque él yo te busco en nació la como Biblia, hombre, por eso le yo te llama busco en la padre. Biblia cuando Está dice, hablando hasta ahí. en Revelación, dice que el Dios de Jesucristo. Entonces, Jesucristo tiene Dios, su Padre. Entonces, ¿cuál es Cristo? Es Dios. La Biblia está llena de divisiones. Y por eso yo voy al grano. Si la gracia es Cristo y Cristo es el que envía a predicar, ¿quién los envió a predicar a ustedes? Cristo Fíjate no los lo, envió. sí, pero Cristo no fíjate te lo que envió. dice Apocalipsis 2:8. No, Dice, pero no me escribiendo al ángel de la iglesia saltes, de no me Esmirna, saltes. el Ese es el primero y el meollo, ese es postrero, el el que estuvo nudo, ese es muerto, el nudo. el muerto, el que vive el que ha de venir es Cristo. Dice. En Colosenses 1:16, que es lo que estaba buscando, dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, hablando de Jesucristo. O sea, Cristo es el creador. Mira, ¿sabe por qué dice la Biblia esto? La letra mata, más el Espíritu Santo vivifica. También te está mostrando algo real y vivo. La letra mata. ¿Será que la Biblia no está llena de letras o que no son letras? La letra mata, más el Espíritu Santo vivifica. ¿Y sabe qué más dice en Gálatas? La misma escritura encerró todo bajo pecado para que la gracia que es por la fe en Cristo, la salvación llegue a los creyentes. O sea que ahí queda sepultado la escritura, tu Biblia, para que me entiendas claro, Nos queda siervo. sepultar. Ustedes, mira, ve, Se dice Cristo que escudriñaron la escritura porque en ella todas las religiones hay son vida buenas para eterna. Dice decir escudriñaron las Primera de escrituras porque Pedro, en ella que hay vida Primera de eterna. Santiago. Todos los religiosos son buenos para citar Biblia, 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 No, pero Biblia, dice Biblia, 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 entonces Biblia, pero eso hay un no, ahí problema no hay porque Cristo nada dice concreto. escudriñar las escrituras porque en ella hay vida No. eterna, dice ¿Cuál así es Cristo. escritura vas a escudriñar? Si cuando Cristo dijo que Dios, eso habló de las escrituras que estaban en esa época sagrada, época de a los judíos que confiaron las escrituras sagradas. Pero tú dices ¿Cuál que no debemos escritura estudiar vas a confiar escrituras, hoy en brother. día? ¿Cuál escritura vas a confiar hoy en día si no están las mismas? Esas escrituras, yo te pregunto, ¿esas escrituras están 100% hoy? No están esas escrituras, están una Biblia trasquilada, mutilada, amigo. Dice la palabra, muérase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Pero Aquí ¿cuál está la, palabra, sí, amigo? pero déjame hablar. Se encontraron lo del mal muerto ahí, ahí estaban la palabra de Dios y vieron que todo estaba exactamente como estaba hace cientos de años hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios continúa, la palabra de Dios permanece para siempre. Yo te Así hago una que pregunta, ¿tú qué palabra prefieres? ¿Una palabra escrita o una palabra revelada que el mismo Dios te hable? Tú estás el eligiendo problema es es la que Biblia la prácticamente. palabra Tú te estás revelada quedando también en es el la antiguo palabra pacto. escrita, brother. Tú te estás quedando en el antiguo pacto No, y la estás letra ya eso loco, fue, y la brother. letra, el antiguo pacto ya quedó excluido. ¿No lo sabías? O eres de la ley antigua como dice la misma escritura? La ley No, antigua lo es que pasa es de que no estudias, Satanás. brother. No fíjate Estás lo en que la te ley di. antigua. ¿Cuál ley ¿Sí antigua? ¿De ves? qué estás Estás en la ley hablando? antigua. Mira, Las escrituras, eso quedó abolido, las pero no me escrituras. dejas hablar, no me dejas Y el nuevo hablar, me pacto no es interrumpes escritura. constantemente Es que, porque estás es que siendo me enfuro porque refutado. es que este es tanto engaño de ustedes que ustedes no se dejan corregir. ¿Quién dijo que el nuevo pacto es las escrituras? Si el nuevo pacto, el mismo dedo escribe en las tablas del corazón del hombre, Pues no en la entonces, Biblia, no en si no hojas. crees en el antiguo No en pacto ni en el hojas, nuevo pacto, amigo, no en entonces ¿en qué hojas. crees Él tú, escribe en brother? las tablas del O sea, corazón. no Tu crees misma en el Biblia Nuevo te lo Testamento, pero dice. Tu tampoco en el misma Antiguo Biblia te Testamento. lo ¿En qué dice. crees Él tú? escribe en las tablas del Aquí corazón, no en están y no hojas. dijo que él no creía en el Antiguo Testamento, pero tampoco cree en el Nuevo. Entonces, ¿en qué crees tú, bro? Si no crees en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cómo Bueno, te vas a O no dejar guiar entiendes por...? qué es eso. Él escribe en las tablas del corazón. ¿Qué es eso? O el corazón son hojas. Está clarito. Él no escribe en las tablas de piedra ni en hojas. Él escribe ya en las tablas del corazón. En la gracia, él Eso está en el escribe, Antiguo Testamento, era lo mismo. Te hace estaba un escrita, trato estaba con el ser escrita la ley de humano. Moisés en los corazones de las No, amigo, personas. estás errado. Por eso O yo si voy te al lo muestro grano. Por eso que te yo te quitas voy al todo grano. eso, ¿Quién te eligió y quién te envió? Dime, fuiste elegido. Te eligió, te dio autoridad, te dio ¿a ti quién te potestad. eligió? A mí me eligió Cristo, temprana edad me eligió. ¿Cómo te eligió? Escuché su voz claro. Me ¿Y dijo, qué te búscame dijo? en ayuno y en oración. Me dijo, búscame en ayuno y en oración y me metí en ayuno y en oración y al tercer día estando en ayuno y en oración, otra vez se me reveló. ¿Y qué te Eso dijo? mismo, Vi un ser con corona, eso mismo vi dijo a un Gigi ser con Ávila. corona y me reveló su rollo, sus palabras. Me dijo, predica mis palabras. Eso mismo dijo Gigi Ávila y andaba más perdido que un perro en procesión. Bueno, por eso, ese es el engaño. O no vemos el caso de Moisés y Aarón y el faraón. Ambos no tenían varas y quien resultó ser verdadero y ambos tenían varas. No me salgas con ese cuento porque yo refuto todos esos cuentos baratos.
Ok, Que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Eso es que dicen así que revelaciones al principio refutame dicen una este, cosa pues, y al final caen refutame en el este, engaño. refutame este, pero me lo vas a refutar con Biblia, no de tu boca. Ok, ¿a quién fue que se le fue dado el pacto, el antiguo pacto, la ley, la promulgación de la ley y hoy en día las promesas de la gracia? ¿A quiénes se le fue dado? ¿A gentiles o solo a judíos? Adelante, refutámelo. Si me lo contestas correctamente, pero con Biblia, te creo. Si no, no te creo para nada. Sos un mentiroso. Adelante, te En ese escucho. pasaje habla de la nación de Israel, que le fueron confiadas la ley, los pactos, las ordenanzas a Israel. Perfecto. Pues entonces, ¿y a vos quién te ha ordenado para que fueras a predicar? Te expresé mi testimonio que no me dejaste hablar. A los 17 años me eligió el mismo Salvador. Me dijo, búscame en ayuno y en oración. Y estando en ayuno y en oración, lo vi, como lo vio Juan, con vestiduras rojas. Vi sus túnicas rojas con perlas. Vi su corona, no le vi su rostro y me dijo, Sí. me extendió su rollo. Me extendió un rollo en la mano En Romanos y, 3, 2 te y dice, lo a ellos, comí. dice, Y en mira lo primer que lugar, a ellos pasó. se ha sido confiado el oráculo de Dios, dice la palabra de Dios. En Luis, Romanos 3, 2. déjalo que termine, Lemo, déjalo que termine, Luis. Y espera, Luis, que está con Roosevelt. Adelante, Lemos. Entonces, mira lo que pasó ahí. Mira los pasos. Primer punto, lo que le pasó a Moisés. Tuvo un encuentro con Moisés y lo dijo y lo hizo buscar en ayuno y en oración y subió al monte Sinaí. Y allí le fue lo revelada las tablas del pacto. Lo mismo me pasó a mí. Me guió a un ayuno para buscarlo en ayuno para luego darme las palabras de su pacto. Lo mismo me pasó con Moisés. Entonces yo vi un ser con corona, con túnicas rojas, y vi cuando me extendió su mano derecha con un rollo. El rollo son sus palabras, lo mismo que le pasó a Jeremías capítulo 1, Ezequiel capítulo 3 y Revelación capítulo 10. Comieron de un rollo, o sea, de una revelación directa con el Padre, un encuentro con el Padre. Y dijo, yo comí el rollo y me dijo, predica mis palabras. Eso es una lección clara. Y después de ahí, de ese encuentro, antes de yo era un mundano, no tenía nada de esas revelaciones. Ya cuando yo me meto en ayuno y en oración, de ahí en adelante mi vida fue pura revelaciones tras revelaciones tras revelaciones. Si les cuento ahora, no alcanzaría toda la noche comentándoles las revelaciones desde los 17 años hasta la edad que tengo. Revelaciones vivas y tremendas y poderosas, y no relacionadas y que por una frijolada. Nada de eso, revelaciones bravas, películas que yo vi en revelación que él me mostró. Si yo les cuento a ustedes, ustedes quedarían asombrados. Entonces, me eligió, ¿y sabe qué me mostró? Él me mostró la Torá, una parte de la Torá, me mostró Isaías 43. Dice, mío eres tú. Yo vi no, en la revelación, en la visión, yo vi Isaías 43 y yo lo leí en la Biblia, cogí la Biblia y lo leí. Entonces dice, mío eres tú, cuando pases por las aguas no te anegarán y si por el fuego no te quemas. ¿Y ahora qué pasó? Ya se salió. Se salió. Está delirando, ese hombre es loco. Ese hombre es loco. A ver, tratemos de Ese hombre es llamarlo por loco. acá. Sí. Y Pablo dice, ya las profecías se acabaron. A ver si Ya puede las entrar. profecías están escritas. Si alguien no se apega a las escrituras, no le hagas caso, dice Pablo. Si alguien no te enseña conforme a las escrituras, ni le hagas caso, ni le digas bienvenido, ni tampoco le creas. Eso está loco. Ese salió peor que ¿quién? Que Luis Toro. Bueno, bueno, Yasmín está acá. Entonces, bueno, no sé qué más pueden agregar. Qué lástima, porque le quería Está preguntar loco. si él era pastor. Eso me faltó a No, mí. pues si es que él está diciendo, incluso se está igualando a Jesucristo. No dice que Jesucristo no es Dios, dice. Sí, es así. Ese hombre es impostor, ese hombre está delirando, ese hombre es loco. Lo quería escuchar un ratito, pero después lo iba a terminar.
Pero ¿qué dice la Biblia hoy en día? Que todos hoy en día seremos enseñados por Dios. ¿Pero por cuál Dios? Por el Señor Jesucristo. No por un Dios desconocido. Que él presenta un Dios desconocido, porque si él dice que Jesucristo no es Dios, entonces él adora un Dios desconocido. O él cree en un Dios desconocido. Y se fue junto con José Luis. Los dos de fueron juntos. Qué lástima que no regresa más. No, quién sabe. No, es que ese es loco. Es locura es. Alguien que se venga jactando de esa manera no es de Dios, no es de parte de Dios eso. Quisiera saber si él es pastor o no. Desde que ya está diciendo esa locura, es un pastor mentiroso. Es que a la gente lo que le gusta es que les engañen. Y ahí cuando alguien las engaña, ahí están encantados. Dios, es que hombre, predica bien, ese hombre lo usa Dios. Y es más mentiroso que el diablo todavía. Porque ese hombre es mentiroso, porque él dice, Dios me habló directamente. ¿Y quién? Si ni siquiera conoce a Dios. Claro, ¿a qué pasa? Que a mí me suena a un pastor que conocí, y sí, porque en este momento él tiene el perfil restringido, pero del otro no lo tenía, porque me está justito está, mejor dicho, diciendo, a los 17 me reveló la primera revelación, y bueno, coincide también con ese otro pastor, el que había dicho que lo había subido al tercer cielo como apóstol Pablo, y era un pastor porque tenía fotos ahí. Está loco. Incluso, figúrese que Gigi Ávila, yo estuve escuchando un ¿Dice testimonio Ávila de dice algo Gigi Ávila. parecido? Gigi Ávila, exacto, es parecido a Gigi Ávila, pero dice Gigi Ávila que él se sometió a 40 días de ayuno, dice. ¿Ya? Apa. Y dice que habló directamente con Jesucristo y que se le apareció Jesucristo. Ya, entonces, pero él murió creyendo en la Trinidad. Entonces, ¿cómo le puedo creer a este señor a Gigi Ávila si él cree en la Trinidad y él no creía en el Señor Jesucristo y dice que el Señor Jesucristo se le apareció? Claro, pero no cree en la Trinidad porque no cree que Cristo es Dios directamente. ¿Cómo no? Él cree en la Trinidad porque incluso él no cree que Jesucristo es el verdadero Dios, como dice la Escritura. Entonces no cree en nadie. Porque la Escritura dice que Jesucristo es el verdadero Dios y cuídate de la idolatría. Desde que ya alguien que no cree que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios es un idólatra. Bueno, pero bueno. Veo que no va a entrar más, qué lástima. La verdad que lástima. No, y que pero ese hombre es delirante, ese hombre. Pero y yo por eso le iba a preguntar, yo lo dejé y le iba a preguntar, pero vos sos gentil. Pero Pablo dice que él es el apóstol de nosotros, los gentiles, entonces. Y dice que él no se apega a la escritura. Quiere debate por YouTube bien formal, o sea, bien formal en un canal grande. En un canal grande porque quiere que lo vean. Porque incluso dice que él no cree en la palabra escrita. Dice. Si no cree en la palabra escrita, entonces, ahora, miren, ¿qué dicen las escrituras? Por lo menos, ¿qué dicen las escrituras aquí yo creo que está en Corinto? Mire lo que dice las escrituras, que todo, dice Pablo, todo aquel que te venga enseñando y no te traiga esta doctrina, Juan dice también, no le digas caso ni le digas bienvenido. Y él dice que él no cree en la palabra. Ahora, dice que solo él cree en el Espíritu. Vamos a ver qué dice referente, aquí dice, mire lo que dice. Mire lo que dice, por decir así, Efesios 4, 16 al 17. Sobre todo, tomar el escudo de la fe,
que es creer en el Señor Jesucristo, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es? Y él, si no trae la palabra de Dios, entonces ¿cómo le voy a creer? Si solo viene guiado por el Espíritu, ¿cómo le voy a creer si no trae la espada, que es la palabra? Entonces no es que no es creíble. No es creíble su mensaje, porque él dice que él no cree en la escritura, o sea, en el Nuevo Testamento escrito, pues. Pero dice Juan, y dice también toditos los apóstoles dicen que todo aquel que no te venga predicando conforme a las escrituras, no le hagas caso ni le digas bienvenidos. Y él dice que no, que esta Biblia está mutilada, que toda la palabra está Mañana mutilada. trataremos de contactarlos y si podemos que no se vaya. No, es que es mentira. No. Parece que ya miró seria la cosa cuando ya oyó las preguntas que se le estaban haciendo, se retiró. Como ya miró la cosa pesada, están acostumbrados solo a andar engañando a la gente y andar buscando cómo sacar el billete. Bueno, pero que a la gente que lee la Biblia, que está acostumbrada, no la va a engañar tan fácilmente. No, hay gente que les gusta que los engañen. Por lo menos, mira, ahí nomás tenemos mucha gente, por lo menos el catolicismo le gusta que lo engañen. A ver, Yasmín. Le gusta que lo engañen. Yasmín. Por lo menos a los católicos les gusta que los engañen Luis Toro, que le digan, no, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que no sé qué, que no sé cuál, que no papá, que no sé qué, que no sé cuál. ¿Eh? Les gusta estar engañados. Bueno, me parece que Yasmín está dormida. Entonces, pues es respetable, ¿no? Porque hay, por lo menos, si alguien dice, no, que yo no adoro ídolos, que no sé qué, que no sé cuándo, esto, que el otro, sí, luego es católico, es un adorador de ídolos. No, a ver, Roosevelt, un momento. Bueno, acá vamos a dar por terminado. El católico le gusta adorar ídolos. No tengo ídolo. Aquí está el tema, ojo. Ya no estamos yendo a otro lugar. Bueno. No, yo soy católica y no tengo ídolo. Pero ¿cómo no? De la persona que es católica, esa es su creencia, ¿no? El catolicismo, esa es su creencia. Pero si alguien me dice, yo soy cristiano bautizado en el nombre de Jesucristo, sí, porque lleva el sello de Cristo. ¿Y los adventistas están bautizados en el nombre del Señor Jesucristo o están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, igual que los católicos están bautizados. Es lo mismo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre es Cristo. Ahí está, son bautizados. La iglesia del primer siglo fue bautizada en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la iglesia del primer siglo. Esa es la iglesia, pues. Esa es la iglesia, y esa es la iglesia,